Sí, y en tus palabras introductorias también hablabas sobre las reformas económicas en Cuba y algunos cambios que se han venido haciendo Ujú. en algunos países de orientación socialista. Yo quisiera recordar que esto tiene una raíz histórica. Fue Lenin. Lenin creó la nueva política económica, conocida como la NEP. Eso abría espacios, un abanico amplio a la inversión privada, al capital extranjero, a la activación de mecanismos de mercado. El propósito era recuperar la economía para atender necesidades básicas que ponían en peligro la continuidad de la revolución bolchevique El en Rusia. capitalismo se convertía en un aliado de la revolución bolchevique en aquel Más que un momento. aliado, un instrumento Ok. para avanzar y para crear las condiciones de tal manera que se acelerara la transición al socialismo. No era el modo definitivo. Buena parte de la responsabilidad del fracaso del socialismo en Europa tuvo que ver con desviaciones en relación incluso a ese pensamiento inicial. Ahora nosotros vemos lo que está ocurriendo en Cuba y lo que ocurrió antes en China y en Vietnam, y Ujú. prácticamente es la réplica ajustado a sus condiciones históricas y concretas de algunos de esos principios. Para el caso venezolano, nosotros podríamos definir esta economía que sirva para la transición al socialismo, y aquí tenemos que abrir un paréntesis y explicar que no estamos en socialismo. Muchas veces se comete ese error eh, y voceros importantes de nuestro gobierno repiten que tenemos un modelo socialista y lo defienden, cayendo prácticamente en la provocación que nos pone a nosotros los opositores, de atacar al modelo socialista, ¿no? Aquí no hay socialismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Estamos en un largo proceso complejo, lleno de contradicciones, tortuoso, con retrocesos de ¿Cuál es el transición al modelo en socialismo. esa transición? Y el modelo, en este momento, el modelo que tenemos, permíteme Ujú. retroceder un poco, un modelo dependiente, modelo parasitario, rentista, un modelo con un atraso productivo muy importante, un modelo donde se imponen grandes grupos económicos, y el modelo que nosotros tenemos que construir, que sirva de plataforma para la transición al socialismo. Debemos comprender que toda sociedad se fundamenta sobre un piso, sobre una base material, que son las fuerzas productivas y organizadas y organizando a la sociedad. Tiene que ser un modelo altamente productivo, que deja atrás el rentismo y la dependencia del petróleo y de un ingreso que no obedece al trabajo, que reduzca tremendamente la dependencia que tenemos nosotros hacia el exterior en materia alimentaria, en materia tecnológica, en materia monetaria, en materia financiera. Esos son rasgos que hemos venido arrastrando nosotros del pasado. Marx decía que el socialismo es el resultado del desarrollo. Esto no era una frase mecánica que primero nos desarrollamos y después vamos al socialismo. Marx lo que quiso decir es que el socialismo solo se puede construir sobre la base de un elevado nivel del desarrollo de la fuerza productiva, Exacto. y eso es lo que tenemos que nosotros propiciar y fundamentar ese despliegue de las fuerzas productivas sobre la base de principios socialistas. ¿Cuáles son los principios socialistas? Los principios de la justicia, los principios de la igualdad, los principios de la solidaridad, los principios de la cooperación. De tal manera que aquí convergen un conjunto de factores muy importantes que están relacionados primero a la capacidad técnica, tecnológica, científica de la sociedad para desarrollarse, pero también hay niveles muy importantes de organización que se exige de las instituciones. Este Estado no es el Estado que está en capacidad de direccionar esta economía y llevarnos nosotros a la transición. Uno de los planteamientos fundamentales del programa de la patria que nos legó el comandante Chávez, además del cambio en el modelo económico, está el cambio del Estado, muy relacionado una cosa con la otra. Es como una especie de palanca que nos permite desde el poder ejercer ese poder para incidir sobre la economía y en su transformación. Y otro elemento que es fundamental, lo cual no agota los factores que aquí inciden, pero me parece que es crucial y por eso quisiera mencionarlo al menos, es el tema cultural, el tema de la conciencia, el tema de la ética, el tema de los principios que mueven a los actores económicos. Para construir algo tú tienes que tener conjunto de elementos que obliguen a la masa de la sociedad, en este caso a la masa trabajadora, a desarrollar sus esfuerzos en función de cada uno de esos propósitos. Y una última reflexión, lo que para
el capitalismo es la clase dirigente, en este caso la burguesía, es para los trabajadores el socialismo. El socialismo es el proyecto histórico que está diseñado para ser dirigido por la masa obrera, por los trabajadores y otros sectores de la sociedad. Sí, pero estamos en una coyuntura distinta. Estamos muy lejos de que del proletariado asuma la dirección política y económica de la sociedad. Pues eso exige niveles de conciencia y de politización muy elevados. En este momento, ¿qué hacemos con los controles? ¿Qué hacemos con la estatización? ¿Cuál es el papel de la propiedad privada? ¿Cuál es el papel de los trabajadores en este proyecto inevitable de desarrollar las fuerzas productivas? Yo me ubico con Lenin y las tesis de la nueva política Puntualmente económica. Yo pienso que el Estado debe jugar un papel fundamental. Es el ente llamado a direccionar y organizar a la sociedad en el desarrollo. El mercado. Con todas las deficiencias que este tiene. El mercado debe ser controlado. Deben existir mecanismos de mercado, los precios, deben respetarse los precios, las leyes de la economía que se fundamentan en el comportamiento del mercado, eso también tiene que ser tomado en consideración. Los estímulos, salarios, remuneraciones, tasas de interés, las políticas de regulación de Estado deben ser responsables para que eso se desarrolle de una manera apropiada. El Estado debe conducir el mercado. Debe conducirlo y debe asumir también responsabilidades eficientemente, que autocríticamente tenemos que decir que en algunos casos no hemos cumplido nosotros con las expectativas que nos hemos trazado. Hemos asumido responsabilidades que no estamos en capacidad de reflejar en términos positivos en el balance de la gestión. La inversión privada, tiene que haber un espacio en este modelo nuestro que estamos construyendo, y de hecho lo hay, un espacio importante para que la inversión privada pueda desarrollarse. Esto no significa que la economía va a gravitar en función del principio fundamental que mueve al sistema capitalista, que es la maximización de la ganancia. No será la propiedad privada y sus intereses los que le dicten al gobierno nacional y a la sociedad entera cuál es el rumbo a seguir, pero sin lugar a dudas tiene que haber un espacio para que ellos produzcan, para que ellos se inserten, para que ellos puedan contribuir al desarrollo de la sociedad. Yo creo que en los principios que están establecidos en el programa de la patria, eso está claramente definido. Nosotros tenemos que desarrollar políticas y estrategias concretas de tal manera que eso se pueda proyectar en términos muy, muy claros. Y bueno, hay un elemento fundamental que tiene que ver con la eficiencia, que ya lo mencioné, pero que para nosotros es crucial. Para que un proyecto histórico pueda tener continuidad en el tiempo, debe disponer de una fuente de ingresos muy importante, porque esta economía, este modelo económico, tiene que estar al servicio de las necesidades del pueblo. Es decir, por primera vez en la historia, la economía se pone como fuente de recursos para satisfacer de manera creciente las necesidades de la población. Hasta el momento nos hemos basado en la renta petrolera. Ese margen de maniobra se está agotando. Ya la renta petrolera dio todo lo que tenía que dar para financiar las políticas sociales. Nosotros tenemos que desarrollar el otro brazo, que es el aparato productivo. Esto reclama de nosotros mucha eficiencia para desarrollar un aparato productivo y una sociedad soberana de los mecanismos de control imperialista, pero también para generar ingresos de tal manera que la población pueda incrementar de una manera importante y sustentable su calidad de vida. Esos son algunos de los parámetros que definen cómo es nuestra economía, a qué obedece, cuáles son los actores, cuáles son las palancas que se tienen que activar. Y en concreto, ¿qué está haciendo la Revolución Bolivariana para ejecutar ese modelo económico productivo? Porque siguen siendo excesiva el proceso de estatización de la economía, hay demasiados controles, limitaciones, no se está estimulando la inversión privada, que es lo que incluso la Revolución Cubana en este momento está planteando, unas reformas importantes del modelo económico. Pero la respuesta